aprovechamos de inmediato en este bloque para hacer contacto con el que yo he catalogado como el mejor analista internacional. Sin dudas. Y es Giovanni Vicente Romero desde Washington, D.C., que nos edifica cada vez que hace una intervención acá, nos pone al tanto de lo que se está hablando en Washington, qué hay con el inicio del juicio de Donald Trump y todo lo demás. Bienvenido, hermano, y gracias por estar en Tu Mañana nuevamente. Muy buenos días desde Washington, D.C., la capital política de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Gracias por las palabras de introducción. La verdad es que no soy merecedor de ellas, pero bueno, lo agradezco. Usted merece eso y más. Yo pienso que lo más importante ahora mismo es el juicio político que se está viviendo. Se empezó en el día de ayer, el juicio contra Donald Trump inició sin él, inició sin la presencia del presidente, pues él estuvo pronunciando un discurso sobre la economía de los Estados Unidos frente a los grandes líderes y empresarios en la ciudad invernal de Davos, Suiza. Como dicho en el pasado, hemos venido repitiendo esto. Poco probable que Donald Trump asista al juicio político en el Congreso de los Estados Unidos, salvo que lo digan no a testificar, pues él ha enviado sus representantes, abogados, y es probable que no sea una manera de mostrar indiferencia. Giovanni, se está interrumpiendo la llamada. Mira a ver la señal, si estás en un lugar donde hay suficiente señal, que no se entrecortó. ¿Me escuchas, Giovanni? Asistiendo a una conferencia de presidentes donde irónicamente se encuentra el presidente de Ucrania, que es el caso por el cual se le acusa en el Congreso. Así es. Esto obviamente desde mi punto de vista es una estrategia de Donald Trump, ya que él no viaja mucho al exterior. En este caso asiste a un encuentro internacional para minimizar la... Giovanni, ¿nos escuchas? ¿Nos escucha? Yo les escucho a ustedes a mí. Ahora sí, perfecto. Adelante, Giovanni. Muy bien, le estaba diciendo a ustedes que este viaje del presidente Donald Trump a la conferencia que se está realizando en la ciudad invernal de Davos, en Suiza, es sin lugar a dudas una manera de distanciarse del teatro político que se vive en Washington y poniendo este viaje al extranjero como una excusa probablemente para sustraerse un poco de la atención. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, él estaba mencionando hace un momento que el presidente de Ucrania se encuentra en esta conferencia, es algo irónico, ¿no? Y es por este caso precisamente que se le acusa en el Congreso de los Estados Unidos. Pero pienso que es una estrategia de Donald Trump, ya que él no viaja mucho y eso lo sabe todo el mundo. En este caso, asistir a un encuentro internacional quizás para minimizar la importancia del juicio y, por supuesto, acentuar su indiferencia con lo que él llama una estafa. Él entiende que este juicio es todo una estafa, que este juicio es un teatro y que, bueno, es un acoso presidencial. Lo importante es que ayer, el primer día del juicio, del impeachment, estuvo marcado por la discusión de las propias reglas del juicio. Cada partido tenía 24 horas de debates y lo tiene por un periodo de 3 días. Ojo, no son 24 horas seguidas, pero cualquiera se sorprende que esos legisladores, algunos de la tercera edad, se quedaron hasta la medianoche de anoche debatiendo. Anoche, por ejemplo, cuando me retiré a dormir a las 11 de la noche, los legisladores continuaban su discusión. Esta etapa del juicio está muy marcada por el sentimiento partidista frente a los hechos del caso. Es decir, los republicanos creen que el juicio es una farsa y que los supuestos crímenes de obstrucción del Congreso y abuso de poder no son suficientes para destituir al presidente de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, los demócratas insisten en que el presidente es la peor pesadilla de los fundadores de la nación y que nadie se imaginó que un presidente iba a comportarse así como Donald Trump, quien rompe con todos los parámetros y códigos de conducta poniéndose él mismo por encima de los intereses de la nación en muchos de los casos. Entonces, ellos votaron anoche para introducir nuevas evidencias y testigos. Ningún voto se hizo a favor de más evidencia o testigos porque cada voto se hizo siguiendo la línea del partido y los republicanos tienen mayoría, lo cual coincide con lo que vengo diciendo hace días de que dudo que el presidente sea destituido. Entonces, los republicanos tienen mayoría, son los que ahora mismo están llamados a votar. Recuerden que los representantes, los diputados ya se quedaron atrás en la primera etapa del proceso para introducir el caso al Senado. De los representantes viene un pequeño grupo que entonces se va a considerar
el grupo de los fiscales ante el Senado, pero el Senado es quien vota, el Senado será el jurado, Giovanni, y evidentemente así va el proceso. Giovanni, explícanos brevemente en qué ha consistido una denuncia que he visto del ala demócrata diciendo de que el coordinador, vamos a decir así, o el senador que tiene la voz cantante por el Partido Republicano, McDowell me parece el apellido, McConnell, ha provocado o ha tratado de acelerar el juicio, complicarlo o facilitarle cosas a la defensa de Donald Trump porque ha impedido que se presenten más pruebas, que se hagan más entrevistas. ¿Por qué el ala demócrata pretende eso? Exacto, ¿por qué el ala demócrata está denunciando que ellos están tratando desde el ala republicana de facilitarle las cosas a la defensa de Trump? Por una razón muy simple. Lo primero es que la primera sesión celebrada ayer martes se prolongó por más de 12 horas. Los demócratas propusieron en ese tiempo 11 enmiendas, es decir, hicieron 11 propuestas, por lo que yo he dicho hace unos minutos. En este primer día solo se conocieron las reglas del proceso y dentro de estas reglas los demócratas propusieron 11 enmiendas. ¿Para qué? Para citar a testigos y solicitar documentos al gobierno, es decir, solicitar nuevas evidencias. Pero todas estas propuestas, todas estas enmiendas, que fueron 11, fueron rechazadas por la mayoría republicana. Eso te envía un mensaje de que este juicio está condenado 47-53. O este juicio está condenado a que termine de esa manera. Es decir, ayer en el primer día no podríamos decir que fue una victoria, pero simbólicamente fue una victoria para el presidente. Trump. Las propuestas que hizo el Partido Demócrata fueron rechazadas todas. Entonces, ahora, obviamente, sí, como yo he dicho en el pasado, lo que se ha tratado de lograr con esto, los senadores republicanos, el mismo líder de los senadores republicanos, es lograr un juicio más rápido, un juicio obviamente que sea más expedito, para que entonces el presidente pueda salir probablemente absuelto. Ahora, y el tema de los testigos es muy importante, no quieren testigos, y eso es lo que están tratando de empujar precisamente los demócratas. Hacia ahí iba Giovanni, Víctor Villanueva. El tema de los testigos, igual, el tema de los testigos, que habría posibilidad de que se judicialice la citación de los testigos al proceso, como ha señalado en algunos momentos el ala demócrata. Sin duda, y precisamente eso es lo que el ala demócrata está tratando de hacer. De hecho, uno de los testigos más importantes que ellos quieren traer es un ex colaborador o un colaborador. El informante. Del ex alcalde Rudy Giuliani de Nueva York. Sí. Entonces, ya de hecho están tratando de hacer eso de que lo acepte el Senado. Y aquí el presidente en algunas ocasiones ha dicho que no conoce a esta persona, que le resta mérito porque nunca ha tenido intercambios con esta persona, pero ya han aparecido algunas fotografías e incluso videos de ellos charlando. Entonces, los testigos obviamente serán un caso o serán un aspecto instrumental de primer orden en este proceso, y es precisamente eso lo que están tratando los republicanos de evitar. Giovanni. Pero obviamente los demócratas como fiscales podrán proponer eso en esta etapa del proceso. Giovanni, el testigo estrella de toda esta situación es el informante. ¿Qué se dice de ese informante? Sí. Quien aporta los méritos necesarios en esta investigación para llevar a esta situación al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué se dice de él? Ese es el testigo estrella. Habría que ver en calidad de qué él estaría dando su testimonio. Es decir, si podrían revelar su identificación, su identidad, ¿no? Y ese tipo de cosas. Recordemos que este caso se destapó precisamente por esta persona y probablemente quizás fue un lobo solitario, pero que logró con su voz llamar la atención, y esto se convirtió en una bola de nieve que hoy en día se encuentra en el Congreso de Estados Unidos. Fue un caso que empezó pequeño, pero fue más fuerte que toda aquella conspiración de Rusia, ¿no?, que estuvo acompañando al presidente. En este caso fue una persona que probablemente tuvo acceso a esta conversación. Tenemos que recordar que todo este caso que se está viviendo en los Estados Unidos en el Congreso se debe a una llamada telefónica entre el presidente. Entonces esta persona tuvo acceso también probablemente tuvo acceso al texto, a la transcripción de esta llamada, y
conoció personas y probablemente no tuvo un cargo muy alto, sino que quizás en la escalera ejecutiva estuvo bajo, pero probablemente tuvo información de inteligencia importante, y esto es lo que ha encontrado un terreno muy fértil en los demócratas que han llevado esto a otra dimensión. Pero obviamente vamos a ver si logran traer a esa persona al juicio. Eso será espectacular, supongo que será un toque de queda, y evidentemente hay mucha expectativa con relación a la misma identidad de esta persona. Incluso hay algunas teorías, ¿no? Se sospecha de algunas personas, pero sí, han sido muy cuidadosos en cuidar la identidad de esta persona, porque sin lugar a dudas el futuro del país depende de esta persona. Giovanni, Elías Cornelio, ¿cómo estás? Encantado, un placer, Elías. Viendo que este juicio no tiene como una salida lógica por el tema del control que tienen los senadores republicanos, ¿qué impacto podrías entender tú que podría causar en este año electoral a la imagen de Trump realmente este juicio? Bien, este juicio sin duda lo que está tratando de hacer es debilitar la imagen, debilitar el poder del presidente. A partir de ahora el presidente va a tomar decisiones de forma más cautelosa. No será, por ejemplo, como cuando tomó la decisión de matar al general iraní y no consultó a las personas, a los congresistas, ¿no? Pero obviamente hay algunos aspectos que le da la Constitución de los Estados Unidos de actuación y ese margen y ese rango de actuación que tiene. Pero a partir de ahora el presidente sin duda va a tener mayor cautela, mayor cuidado cuando tome decisiones, y obviamente es muy probable también que esto tenga un efecto. Recordemos que hay una mayoría republicana y, como hemos dicho en el pasado, es muy probable que él, por ejemplo, termine con más votos en contra, supongamos, con más votos en contra. Eso sería el escenario adverso, el escenario más adverso para él, que termine con más votos en contra y todavía terminaría ganando. ¿Por qué? Porque se necesitan las 2/3 partes. Pero eso no va a suceder. Va a suceder que él va a terminar con muchísimos votos a favor y obviamente casi nada en contra. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría de los republicanos. Giovanni. Entonces, sí, finalmente, Elvin, de nuevo, una cosa, como has planteado el escenario, parecería que los demócratas no tienen ninguna alternativa para lograr su objetivo, porque si es mediante votos, los republicanos son mayoría en el Senado. 47-53. No hay alguna instancia, vamos a decir, un tribunal supremo, un recurso que los demócratas puedan utilizar, además de la votación, porque hay una violación clara y hay una obstrucción. No quieren que presenten testigos, no quieren que se presenten más pruebas. Cosa vergonzosa. Entonces no hay un mecanismo, una instancia fuera del Congreso o un tribunal supremo que pueda ordenar a que sí se presenten esos testigos. Vergonzoso eso. El recurso que los demócratas pueden utilizar, el mismo recurso es el mismo caso, el mismo juicio político, es instancia de juicio político de impeachment. Los demócratas obviamente están tratando de traer los testigos, eso es lo más importante. Es decir, tampoco podemos determinar desde ahora que Trump va a ganar el juicio, pero sabemos que si vienen los testigos y dependiendo de lo que estas personas testifiquen, que no tengo conocimiento, no estoy ahora mismo dentro del pensamiento de ellos, sería muy probable que esto tenga un impacto fuerte. Pero la realidad es que en cuanto a otra instancia, ya la instancia es esa, y en cuanto al Poder Supremo, al Poder Judicial de los Estados Unidos, la Corte Suprema, el presidente de la misma se encuentra presente en el juicio político, es decir, él lo preside, no tiene un rol activo, pero está presidiéndolo. Y por ese lado le da un poco de legitimidad al proceso, le da un poco de judicialización al proceso, aunque sabemos que esto es un caso político, es un proceso totalmente político, legal porque lleva unas reglas, que rige por unas reglas que ellos mismos aprueban y que la Constitución establece, político porque es su esencia y su naturaleza, pero judicial probablemente muy poca cosa. Pero ahí está el presidente del Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, y entonces eso viene a darle un poco de legitimidad. Bueno, Giovanni, lo que suceda, aquí va a suceder. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias, como siempre, edificando la ciberaudiencia de Tu Mañana, y a todo el equipo, muchísimas gracias, bendiciones y feliz día, hermano.
Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Bien, ahí ven gracias. en qué anda el juicio de Donald Señores, eso Trump. es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Oigan, a Richard Nixon fue por las escuchas telefónicas, estaba fisgando a su contendor, ¿verdad? Y a través de un personaje muy manoseado en esa historia real, se habla de garganta profunda, la persona Sí, que, sí, sí, que pudo Que filtró. poner el mismo, igual que el testigo estrella del que estábamos filtrado, hablando. sí. Este caso es mucho más vergonzoso. Así Me- es. mo- Y lo peligroso de eso es que los votos no se van a emitir de acuerdo al hecho y al derecho. Es decir, el hecho, lo que aconteció y la violación flagrante a las leyes, sino lo va a determinar el voto de cada persona por sus intereses políticos. Entonces se va a dejar de lado el hecho punitivo del que hablan ustedes en el derecho. Mira, interesante, y quiero leerles de cara también a una pregunta que hacía Víctor. Las 11 enmiendas que fueron presentadas por los senadores demócratas que fueron rechazadas. Vamos a ver, eso es importante. Solicitud para citar a la Casa Blanca a presentar documentos. Fuera. Rechazada. Solicitud para que el Departamento de Estado presente documentos, email y memorandos relacionados con Ucrania. Fuera. Solicitud para citar documentos relacionados con la suspensión de la ayuda militar a Ucrania de la Oficina de Administración y Presupuesto. Fuera. Solicitud para citar a declarar al jefe de gabinete de la Casa Blanca. Fuera. Fuera. Solicitud para citar serie de documentos del Departamento de Defensa relacionados con el escándalo de Ucrania. Fuera. Solicitud para citar a declarar a los funcionarios de la Casa Blanca, Michael Dufay de la Oficina de Presupuesto y Robert Blake, asesor principal del jefe de Qué gabinete. barbaridad. El Fuera. juicio- El juicio no se va a dar. Solicitud sobre la regla de manejo de pruebas durante el juicio. Fuera. Fuera. Solicitud para citar a declarar al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Bolton. John Bolton. Fuera. Solicitud para forzar los votos sobre los testigos y los documentos. Fuera. Solicitud para regular la cantidad de tiempo asignados para las mociones escritas y las respuestas durante el juicio. Pero una dictadura que... Y la 11, que es la más importante, de cara a la pregunta de Víctor. Oigan a esta. Solicitud para dar al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, autoridad para citar testigos y documentos, en vez de dejarlo de cara a los votos pero del Senado, ¿qué es eso? fuera. Oye, ¿Qué Pues se va a entonces votar no hay en el ningún juicio? juicio. Víctor le preguntó eso mismo, pero los republicanos partieron esa propuesta inmediatamente. Mira, y pero no. mira qué Qué interesante, barbaridad, Víctor. Ahora- No hay Mira- juicio. Mira qué interesante esto que Elías nos pero ven comparte. acá, viejo. Porque eso es está blindado. interesantísimo para los cibernautas, para los seguidores, Tú sabes para lo que vean que en Estados Unidos, veo. que es la meca de la institucionalidad, Y la de la democracia, justicia, de la la democracia, potencia del Lo va a mundo. politizar. mira cómo están Lo va a manejando la cosa. politizar. Entonces, Un ellos juicio, sí que no es, tienen- un juicio que no es juicio. ellos sí tienen autoridad para venir a decirnos a nosotros. ¿Tú ves cómo los países se delegitiman ellos mismos? Porque ¿qué es lo que pasa con eso? Que si el hermano mayor, el que es el referente, está teniendo ese tipo de manipulación. El que se autodenominó Está el bien, hermano el que se mayor. autodenominó, Porque pero nadie el lo ha- que, el que lo lo- deter- lo pero ha- en los hechos lo es, nos guste o no, lo es, porque incide. Fíjate cómo nosotros le estamos pidiendo para Y que eso nos es den dinero. manipulación, eso es más que Fíjate una cómo le estamos manipulación, pidiendo es una para que nos den perversidad. dinero para auditar los Pero- equipos. pero entonces- Fíjate cómo ellos tienen ese tipo de manipulación sin Vulgar, vergüenza y vulgar, vulgar, verdad. porque hay un hecho consumado y ni siquiera quieren que se le conozca un juicio justo e Acuérdese- imparcial. negado, ¿eh? Porque aquí no Acuérdese- están diciendo se le que a puede nadie hacer lo una van a llamada. condenar. Acuérdese que Vamos los- a traer la prueba, que los- vamos a traer los testigos y Y que se ustedes dirima. determinen. Pero oiga, No. Se le puede hacer No una lo llamada. Acuérdese permite. que Entonces, esa es la ¿con historia de qué Estados calidad Unidos? moral ellos van a poder venir aquí en mayo o cuando sea o en febrero a decirnos a nosotros que la Junta no tiene calidad para arbitrar, que Lionel no tiene la razón en esto, que el gobierno no puede hacer esto? O sea, pierden legitimidad Pero ante el mundo y eso llama- es muy Llama a peligroso. Pompeo, como Pompeo llamó aquí. Vamos a llamar Y- a Pompeo. y Vamos a resumir. llamar a Pompeo para decirle ¿verdad? que hay que Sí. permitir que se conozcan las pruebas ahí. Resumir, señores. con- Atención, Peralta y Danilo. Llame a Ey, no, Pompeo. no, 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 no. Llame a Pompeo. No, no, Claro. vamos. Tiene que llamar No, a no, no, Pompeo. eso. Porque si Pompeo llamó aquí, podemos llamarlo a ellos. Claro, él Para llamó aquí. pedir. No, es que Esa, llame a Pompeo. Vamos a la pausa. es que después viene la dermatitis Ay, otra Dios vez. No, mío. no, no. La dermatitis. Ahora.